El mundo se detuvo en solemne incredulidad. El líder espiritual que se había convertido en símbolo de misericordia y diálogo, el primer papa que surgió de América Latina, había exhalado su último aliento. El Papa Francisco, conocido por su humildad y liderazgo reformista, había fallecido. Sin embargo, mientras las campanas de San Pedro sonaban en señal de duelo y peregrinos llenaban las calles de Roma, un hombre que había permanecido públicamente silencioso durante cada etapa del prolongado declive de salud del Papa, finalmente habló. Ese hombre fue el cardenal Peter Turkson. Sus palabras breves y graves atravesaron el aire como un trueno rodando por un cielo tranquilo. Hasta entonces había mantenido sus emociones ocultas, pero lo que acababa de compartir, inquietado incluso a las voces más serenas dentro de la Iglesia, la ciudad del Vaticano ahora, velada con banderas negras e incienso, se ha convertido en el centro del duelo mundial. Miles de fieles llegan en oleadas interminables, formando filas en silencio para pasar junto al cuerpo del difunto pontífice que yace en reposo bajo la gran cúpula de la Basílica de San Pedro. Pero alejados de las cámaras se escuchó una conversación, discreta, una que nunca habría aparecido en un comunicado oficial. En un momento nunca destinado a los micrófonos, el cardenal Turkson susurró una frase tan conmovedora, tan impactante, que incluso los veteranos funcionarios del Vaticano se sintieron sacudidos. No estaba dando un sermón, no estaba haciendo un homenaje formal, él estaba diciendo la verdad, la que está detrás de las cortinas. Lo que reveló no fue simplemente reflexivo, fue inquietante. Personal cargado de tristeza planteó preguntas urgentes. ¿Qué ocurrió realmente detrás de los muros del Vaticano en esos últimos días? ¿Quién tomó la decisión que cambió el desenlace? Una decisión que, una vez tomada, nunca podría ser revertida. A principios de 2025, la condición en declive del Santo Padre ya no era un tema de especulación silenciosa entre los iniciados, se había convertido en una realidad inequívoca. El Papa, antes resistente, que había viajado por el mundo a pesar de sus articulaciones enfermas, se había sometido a cirugías con determinación y llevaba las proxoms, cargas de su cargo con visible cansancio, estaba mostrando signos de deterioro serio. Luego llegó el desmoronamiento de febrero. En ese momento, el día 14 del mes, el Papa Francisco fue llevado al Hospital Gemelli de Roma. Esto siguió a varias semanas de dificultad respiratoria que había empeorado con cada día que pasaba. La tos persistente que había durado meses se había convertido en algo mucho más preocupante. Las evaluaciones médicas confirmaron un caso de neumonía bilateral, una infección que afecta a ambos pulmones ya debilitados por percos años de problemas crónicos. Pero había más. Los resultados de laboratorio revelaron una infección respiratoria compleja causada por múltiples cepas bacterianas, conocida como una infección polimicrobiana. Este tipo de enfermedad ejerce una enorme presión en el cuerpo, especialmente uno tan frágil como el del Papa, quien para entonces tenía 88 años. Y ya soportaba un historial de complicaciones pulmonares que databan de su juventud. Por primera vez en años, el tono de los voceros del Vaticano cambió. Desaparecieron las garantías y las actualizaciones médicas pulidas. En su lugar llegaron declaraciones cautelosas teñidas de una preocupación no expresada. Esto no era solo otro retroceso, era un punto de inflexión. Aunque las ruedas de prensa oficiales del Vaticano seguían siendo cuidadosamente redactadas y comedidas, la realidad tras las paredes del hospital pintaba un cuadro más urgente. Los equipos médicos habían iniciado tratamiento con oxígeno de alto flujo para apoyar la respiración del Papa y administrado transfusiones de sangre para estabilizar su condición. Empezaron a correr susurros. Entre el personal del hospital y los internos, notaron que había murmullos de signos tempranos de esfuerzo renal, sugiriendo que sus riñones también comenzaban a sufrir bajo el peso de su salud en declive. Algunos incluso mencionaron discretamente un posible episodio de insuficiencia respiratoria temporal, aunque esta información nunca fue reconocida públicamente por el Vaticano. La opción del Papa, que muchos inicialmente asumieron,
sería breve se extendió mucho más de lo esperado. Pasaron más de 5 semanas. Cada día parecía extenderse eternamente mientras el mundo esperaba una señal de mejoría, un vistazo, un gesto, una aparición en una ventana que pudiera levantar el fe ánimo de los fieles. Pero no llegó ninguna. El hombre que una vez estuvo tan presente, ya fuera en papamóviles, misas públicas o bendiciones improvisadas, había desaparecido. De la vista su silencio resonaba por los patios del Vaticano, donde los peregrinos ahora se reunían con más preocupación que esperanza. Los oficiales de prensa del Vaticano continuaron ofreciendo actualizaciones cuidadosamente elaboradas, afirmando que el Santo Padre estaba estable y bajo continua observación. Pero para muchos observadores, estas palabras parecían más un relleno que garantías. No se publicaron nuevas fotografías. No, surgió material tranquilizador. Cada día, sin una imagen o mensaje, aumentaba la preocupación, como si un faro querido se hubiera apagado en medio de una tormenta. Entonces llegó la declaración que tomó a muchos por sorpresa. En la mañana del 23 de marzo, el Vaticano anunció que el Papa Francisco había sido dado de alta del hospital. El mundo reaccionó con emociones encontradas. Alivio sí, pero también confusión. Alivio, porque el anuncio implicaba que su condición había mejorado, pero confusión, porque quienes lo habían visto en los días previos describieron una realidad muy distinta. Testigos hablaron de una figura frágil, pálida y encorvada que luchaba por levantar las manos, cuya voz era apenas audible y cuyos movimientos eran dolorosamente lentos. No era la imagen de un hombre en recuperación. La narrativa oficial se mantuvo firme. El Papa continuaría su recuperación en la Casa Santa Marta, la modesta residencia que había elegido como su hogar desde el inicio de su papado. Pero el regreso a los terrenos del Vaticano no trajo una vuelta a la vida pública. Tras las puertas del país más pequeño del mundo, un silencio creciente envolvía al hombre que una vez se hizo el pontífice más accesible de generaciones. Su agenda, antes llena de audiencias seguidas, visitas diplomáticas y reuniones pastorales, ahora estaba extrañamente vacía. Las citas fueron pospuestas, las sesiones privadas canceladas, incluso las audiencias generales semanales y el ritmo constante del calendario papal fueron eliminados de la agenda. En las pocas ocasiones en que el Papa Francisco se comunicó con el público fue a través de breves notas escritas, ocasionalmente leídas en voz alta por otros, o en mensajes cortos y pregrabados, sin la energía y calidez que antes definían su presencia. Para muchos era claro que algo más profundo estaba sucediendo, no solo recuperación en silencio, sino una figura que se desvanecía, cuyo capítulo final quizás ya había comenzado, para un hombre que alguna vez fue celebrado por su calidez, espontaneidad y habla sin filtros. La ausencia de su voz no era solo notoria, era inquietante. El Papa Francisco siempre había sido un pastor entre su rebaño, prefiriendo la cercanía, protocolo, la sencillez al espectáculo, pero en esas últimas semanas fue su silencio el que habló más fuerte que todo. Luego llegó la Pascua, el 20 de abril, en lo que sería su última aparición pública. El frágil pontífice apareció brevemente en la ventana de la Basílica de San Pedro para dar la tradicional bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo, un momento que debería haber resonado con renovación alegre, pero en cambio se sintió pesado y lleno de presagios. El Papa apareció demacrado y frágil, sus vestiduras parecían colgar de un cuerpo debilitado más allá del reconocimiento. Su voz, antes llena de convicción y autoridad gentil, apenas se escuchaba en la plaza. Fue asistido a la ventana por sus ayudantes, sus movimientos lentos y laboriosos con una expresión distante. Incluso, desde la vasta plaza abajo, era claro que este no era un hombre que volvía a la fuerza. A pesar de lo que era evidente para millones, no hubo reconocimiento oficial de un deterioro, ni informe médico actualizado, ni carta pastoral, solo silencio. Y ese silencio comenzó a preocupar a quienes estaban dentro de la iglesia, no solo por lo que ocultaba, sino por lo que sugería. ¿Quién? Se preguntaban. Estaba tomando las decisiones. Ahora, ¿por qué habían dado de alta al Papa del hospital cuando aún estaba tan visiblemente enfermo? ¿Y quién había determinado
que estaba lo suficientemente fuerte para volver a presidir en el Vaticano. Las preguntas quedaron sin respuesta. Entonces, al día siguiente, 21 de abril, la Santa Sede emitió un comunicado breve y sencillo. El Papa Francisco había muerto pacíficamente mientras dormía. La causa, insuficiencia cardíaca provocada por complicaciones relacionadas con un reciente accidente cerebrovascular. No hubo nada dramático. Anuncios sin informes extensos. Solo la confirmación de que el Padre espiritual de más de 1.000 millones de católicos había fallecido. En todo el mundo, las iglesias repicaron sus campanas, las banderas se izaron a media asta y vigilias a la luz de las velas surgieron en plazas de ciudades y capillas rurales por igual. El duelo fue profundo y sincero y, sin embargo, dentro de los muros del Vaticano, el dolor dio paso rápidamente a otro sentimiento, uno mucho menos público y mucho más complicado: la rendición de cuentas. De los antiguos muros de piedra y el tapiz carmesí había comenzado una reflexión silenciosa. La pérdida del Papa Francisco no fue solo un dolor personal, se convirtió en la chispa para la reflexión, para preguntas que ya no esperaban pacientemente en las sombras. No fue un externo quien las planteó, fue alguien desde dentro, alguien que guardó silencio mientras otros especulaban, alguien que ahora había visto suficiente. Esa voz pertenecía al cardenal Peter Turkson, para un hombre antes celebrado por su calidez, espontaneidad y discurso sin filtro. La ausencia de su voz no era solo notable, era inquietante. El Papa Francisco siempre había sido un pastor entre su rebaño, eligiendo la cercanía sobre el protocolo, la sencillez sobre el espectáculo. Pero, en esas últimas semanas fue su silencio el que habló más fuerte que nada. Luego vino la Pascua. El 20 de abril, en lo que sería su última aparición pública, el frágil pontífice apareció brevemente en la ventana de la Basílica de San Pedro para dar la tradicional bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. Un momento que debería haber resonado con renovación alegre, pero en cambio se sintió pesado con presagios. El Papa parecía demacrado, frágil, sus vestiduras parecían colgar de un cuerpo debilitado más allá del reconocimiento. Su voz, antes llena de convicción y suave autoridad, apenas se escuchaba a través de la plaza. Fue asistido hasta la ventana por sus ayudantes, sus movimientos lentos y forzados, su expresión distante. Incluso desde la multitud enorme abajo estaba claro que este no era un hombre que volvía a la fuerza. Sin embargo, a pesar de lo que era claramente visible para millones, no hubo un reconocimiento oficial de una recesión. Ningún informe de salud revisado, ningún carta pastoral, solo silencio. Y ese silencio comenzó a preocupar a los dentro de la iglesia, no solo por lo que ocultaba, sino por lo que sugería. ¿Quién, se preguntaban, estaba haciendo al Papa del hospital cuando todavía estaba tan evidentemente enfermo, y quién había decidido que estaba lo suficientemente fuerte para volver a residir en el Vaticano? Las preguntas quedaron sin respuesta. Entonces, al día siguiente, el 21 de abril, la Santa Sede emitió un comunicado breve y simple. El Papa Francisco había muerto pacíficamente en su sueño. La causa fue insuficiencia cardíaca causada por complicaciones relacionadas con un reciente accidente cerebrovascular. No hubo anuncios dramáticos, ni informes extensos, solo la confirmación de que el Padre espiritual de más de 1.000 millones de católicos había pasado de esta vida. En todo el mundo, las iglesias repicaron sus campanas. Las banderas se izaron a media asta. Surgieron vigilias a la luz de las velas, plazas de ciudades y capillas rurales. Por igual, el duelo fue profundo y sincero, y, sin embargo, dentro de los muros del Vaticano, el dolor dio paso rápidamente a otro sentimiento, uno mucho menos público y mucho más complicado: la rendición de cuentas. Detrás de los antiguos muros de piedra y el tapiz carmesí había comenzado una reflexión silenciosa. La pérdida del Papa Francisco no fue solo un dolor personal. Se convirtió en la chispa para la reflexión, para preguntas que ya no esperaban pacientemente en las sombras. No fue un externo quien las planteó, fue alguien desde dentro, alguien que guardó silencio mientras otros especulaban, alguien que ahora había visto suficiente. Esa
voz pertenecía al Cardinal Peter Turkson. Mientras el mundo recordaba al Papa Francisco por sus años de servicio, Turkson comenzó a hablar preguntando en voz alta lo que otros solo susurraban. Después de que el Papa fue dado de alta del Hospital Gemelli de Roma el 23 de marzo, muchos creían que recuperaría gradualmente la fuerza en la comodidad de su hogar en el Vaticano, pero lo que siguió poco se pareció a una recuperación. En lugar de volver a su rol con pasos lentos, deliberados, Francisco pareció desvanecerse su presencia física. Un sello distintivo de su papado fue casi marca de su papado, estaba casi borrado el vivo y accesible pontífice que una vez abrazó a niños en calles concurridas y saludó a los peregrinos, con apariciones sorpresivas ahora, ocultas a la vista la Semana Santa. Uno de los Preplisav, momentos más sagrados de la Iglesia, se desarrolló con eventos clave delegados a otros. Su ausencia se sentía por todas partes, en procesiones, en oraciones, en los ecos de los pasillos de la basílica. Incluso quienes trabajaban dentro del perímetro seguro del Vaticano empezaron a expresar preocupaciones en voz baja. El Papa, susurraban, ya no era accesible, ni siquiera para colegas de larga data. Estaba confinado casi exclusivamente a la Casa Santa Marta, su residencia elegida, que ahora se había convertido en un lugar de creciente soledad. Más que eso, estaba rodeado por un grupo más pequeño y desconocido. Muchos de sus consejeros y asistentes más cercanos aparentemente habían desaparecido de sus labores diarias. Algunos insiders sugirieron que fueron reasignados discretamente. En su lugar llegaron nuevos rostros, personal médico administrativo y figuras silenciosas que no habían formado parte del familiar círculo papal. Estas transiciones no fueron anunciadas formalmente. No hubo boletines que describieran los cambios. No se ofrecieron explicaciones, y aunque el Vaticano siempre ha operado bajo un velo de discreción y jerarquía por capas, este nivel de oscuridad se sentía diferente. Era deliberado. Para quienes observaban de cerca, era como si el círculo interno alrededor del Papa Francisco se hubiera endurecido en algo impenetrable. Su mundo se había vuelto más pequeño, más silencioso y más cuidadosamente administrado que nunca antes, y eso quizás era lo que más preocupaba a la gente. Quienes trabajaban dentro de los laberínticos muros del Vaticano comenzaron a describir un cambio en la atmósfera, uno que no aparecía en declaraciones oficiales ni en boletines diarios. Una Priseles fuente que habló bajo condición de anonimato describió el ambiente como una clausura, un término raramente usado en corredores tan sagrados. Otro insider lo llamó un ambiente de acceso controlado, notando que cada movimiento, cada comunicación, cada palabra liberada a la prensa era filtrada con intensa precisión. Incluso periodistas con profundas conexiones vaticanas luchaban por obtener respuestas. Las preguntas empezaron a resonar en la sala de prensa. ¿Por qué no se había visto al Papa Francisco? ¿Por qué no había nuevos videos de saludos, ni siquiera simples mensajes de audio que antes entregaba tan libremente? ¿Por qué el flujo de actualizaciones médicas se había vuelto tan vago y poco frecuente? Las respuestas siempre eran las mismas, cuidadosamente guionizadas, infaliblemente diplomáticas. El Santo Padre está en recuperación, decían. Él les agradece por sus oraciones, pero bajo esa apariencia pulida la incertidumbre crecía. Y, lento, el tono empezó a cambiar. Donde antes había declaraciones confiadas sobre la fuerza y la resolución inquebrantable del Papa Francisco, ahora llegaban frases marcadas por la cautela y la moderación. Palabras como fase delicada, descanso requerido y progreso monitoreado empezaron a aparecer en los informes oficiales. El mensaje era claro. No entren en pánico, pero tampoco esperen detalles. Era una danza delicada, diseñada para tranquilizar al público, sin revelar toda la verdad. Dentro de las cámaras del Vaticano, sin embargo, algunos de los altos clérigos ya no estaban a gusto. Durante más de una década, el Papa Francisco había hecho de la transparencia una piedra angular de su liderazgo. Él era el Papa que abrazaba a la gente, que se tomaba selfies con peregrinos, que hablaba con franqueza sobre las pruebas de la fe moderna, y sin embargo, ahora, en lo que claramente era un momento de crisis, parecía como si
esa apertura hubiera sido reemplazada por un espeso velo de secreto. Incluso su círculo íntimo de confianza se veía distanciado del proceso de toma de decisiones. Entre los que notaron este cambio más bruscamente estuvo el cardenal Peter Turkson, un hombre que había estado largo tiempo junto al Papa Francisco tanto en espíritu como en misión. Turkson había sido una de las voces más activas de la Iglesia sobre el desarrollo global y la equidad social. Tras dejar su cargo en el Vaticano en 2021, había mantenido un silencio digno rara vez, hablando públicamente sobre asuntos de la Iglesia, pero en las últimas semanas había estado observando calladamente desde las sombras, tomando nota de cada movimiento, cada omisión, cada respuesta cautelosa. No estaba solo. En varios departamentos del Vaticano empezaron a circular susurros. Esto no era solo sobre un papa enfermo. Se trataba de control. Algo había cambiado, no solo en la salud de Francisco, sino en la forma en que se tomaban las decisiones sobre esa salud. ¿Quién guiaba el curso de su recuperación? ¿Quién elegía qué revelar y qué ocultar? Algunos sospechaban que un pequeño grupo unido había asumido la autoridad sobre la situación, pero sus motivos seguían siendo incomprensibles. Estaban protegiendo al Papa del estrés innecesario o resguardándolo del mundo exterior. Y, más preocupante aún, ¿por qué incluso sus consejeros más cercanos estaban de repente excluidos? El día antes de que el Vaticano hiciera público que el Papa Francisco había sido hospitalizado, un informante no identificado compartió un comentario en voz baja con un periodista italiano. El Papa está exhausto, dijo, no solo en el cuerpo, sino en el espíritu, y alguien lo mantiene alejado. No sé por qué esa declaración simple y no confirmada llevaba un peso inquietante. Para ese momento, quienes estaban más cerca del corazón de la Iglesia comenzaron a aceptar una verdad dolorosa: algo andaba mal. Estaban tomando decisiones, en nombre del Papa, decisiones que tal vez él no podía tomar. Por sí mismo el mundo exterior seguía orando, haciendo vigilias, encendiendo velas, pero dentro del Vaticano la imagen de un pontífice soberano había empezado a desvanecerse, reemplazada por la de un hombre aislado, silencioso, apartado, invisible. Pero el silencio tiene una forma de romperse, y cuando lo hizo, vino de un hombre cuya propia ausencia se había vuelto igual de misteriosa. Entre los muchos obispos y cardenales que una vez estuvieron cerca del Santo Padre, pocos habían ganado tanto respeto o desaparecido de la vista tan repentinamente como el cardenal Peter Turkson, nacido en Ghana y conocido por su dignidad suave y su clara moralidad. Turkson había sido desde hace mucho tiempo una voz del sur global dentro de la Iglesia. Su liderazgo había trascendido continentes e ideologías. Fue nombrado obispo por el Papa Juan Pablo II, 2003, y luego elevado por el Papa Benedicto XVI. Turkson había ido ascendiendo, el liderazgo había trascendido continentes e ideologías. Primero nombrado al episcopado por el Papa Juan Pablo II en 2003, y luego elevado por el Papa Benedicto XVI. Turkson había ascendido constantemente a través de las filas con una rara combinación de profundidad académica, habilidad política y devoción inquebrantable, el símbolo del futuro de la Iglesia. Ahora él resurgía no para buscar poder, sino para decir la verdad. Cuando el Papa Francisco comenzó su histórico papado en 2013, trajo consigo no solo una visión de renovación, sino una profunda confianza en voces fuera de los centros tradicionales del poder del Vaticano. Uno de los más destacados fue el cardenal Peter Turkson. Desde los Common Quantis, primeros días del pontificado de Francisco, Turkson se convirtió en un colaborador cercano y de confianza, un hombre que reflejaba los ideales del Papa de misericordia, justicia, dignidad humana. Finalmente Turkson fue nombrado para liderar el recién formado Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, un rol amplio que lo colocaba en el corazón de los esfuerzos de la Iglesia para responder a las crisis globales con claridad espiritual y compasión práctica. Era un rol que exigía, más que conocimiento teológico, requería coraje moral, diplomacia global y una profunda sensibilidad hacia el sufrimiento humano, ya fuera abordando
el cambio climático, la desigualdad global, la migración masiva o la degradación ambiental. Turkson se convirtió en una de las voces más articuladas y respetadas de la Iglesia. Él se paró en plataformas globales, habló con líderes de naciones y conoció a las caras de personas olvidadas. Defendió el llamado del Papa Francisco a una Iglesia que mire hacia afuera, no hacia adentro, que busque los márgenes, no los reflectores. Para muchos él no era solo una figura poderosa dentro del Vaticano, se le veía como un posible futuro Papa. Alguien capaz de guiar la Iglesia con claridad y compasión en la era post-Francisco. Pero en 2021, todo cambió. Aunque su mandato de 5 años en el dicasterio había concluido técnicamente, el Vaticano suele renovar tales nombramientos especialmente para quienes están en favor y gozan de buena salud. Sin embargo, el cardenal Turkson presentó su renuncia y el Papa Francisco, sin dar explicaciones, la aceptó. Sin ceremonia, sin declaración, sin discurso de despedida. La versión oficial SPAY de ATET la presentó como una rotación rutinaria y normal en la administración del Vaticano. Pero para quienes seguía de cerca su trabajo, el movimiento fue todo menos ordinario. ¿Por qué un cardenal tan prominente y respetado, uno tan alineado con la visión del Papa, de repente se retiraría? La pregunta quedó en el aire sin respuesta. Después de dejar su puesto, Turkson regresó brevemente a Ghana. Pero poco después, se estableció tranquilamente en Roma, y luego, tan abruptamente como había renunciado, desapareció de la vista pública. Ya no concedía entrevistas, rechazaba todas las solicitudes para hablar sobre asuntos de la Iglesia. Lo más llamativo, permaneció completamente silencioso ante las crecientes preocupaciones como sobre la salud del Papa Francisco, a pesar de su conocida historia de colaboración y mutua admiración. A medida que la condición del Papa Francisco empeoraba a principios de 2025, muchos creían que Turkson eventualmente rompería su silencio. Seguramente pensaban que ofrecería al menos algunas palabras de oración, un mensaje de ánimo, una reflexión sobre el legado del Papa, pero ninguna llegó incluso durante los tensos meses de febrero y marzo, mientras Francisco permanecía hospitalizado y el Vaticano solo ofrecía actualizaciones vagas. Turkson se abstuvo de comentar. Luego llegó el 21 de abril, el mundo despertó con el anuncio oficial de que el Papa Francisco había muerto. Mientras dormía, los homenajes y declaraciones llegaron de cardenales, obispos, jefes de Estado y líderes religiosos de todo el mundo. Pero faltaba un nombre. La voz del cardenal Peter Turkson no se encontró en esas primeras oleadas de condolencias. No emitió ninguna declaración. Su rostro no apareció en entrevistas televisadas, no asistió a las primeras ruedas de prensa, ni apareció entre los cardenales que lideraron las oraciones iniciales de duelo. Para los observadores del Vaticano, esta ausencia no era simplemente curiosa, era significativa. Un corresponsal veterano, hablando con franqueza, observó que cuando alguien tan prominente como el cardenal Turkson decide no decir ni una palabra en un momento como este, no es por accidente. Eso significa algo. La pregunta es, ¿qué quiere decir? Durante años Turkson no solo se había visto como un partidario de la misión del Papa Francisco, sino como un espíritu afín. Ambos hombres habían defendido una iglesia que sirviera a los pobres, que hablara con valentía sobre la justicia climática y desafiara las barreras que separaban a las personas dentro del cuerpo de Cristo. Su vínculo había sido tan claro, dos voces, armonizando en todo el mundo, que había causado la creciente distancia entre el Papa Francisco y el cardenal Peter Turkson. Era una simple cuestión de tiempo. ¿O había algo más profundo que rompió el vínculo que antes los unía? A medida que pasaban los días, el silencio de Turkson persistía. La especulación comenzó a circular por los pasillos del Vaticano y entre observadores veteranos de la Iglesia. Algunos sugerían que Turkson se había desilusionado no con el Santo Padre en sí, sino con las decisiones silenciosas que se tomaban a su alrededor.
Según murmullos, desde dentro de la curia había desacuerdos, a puertas cerradas posiblemente sobre cómo se había manejado el cuidado del Papa durante sus últimos meses. Otros susurraban que Turkson se había sentido incómodo con lo que veía como una preocupante falta de transparencia en las comunicaciones vaticanas, especialmente en momentos de grave importancia. No se trataba solo de protocolo, era cuestión de integridad, pero ninguna de estas teorías pudo ser confirmada, y el mismo Turkson permaneció tan silencioso como una piedra. No dio entrevistas y rechazó todas las solicitudes de Seferu, comentarios. Según personas cercanas que intentaron contactarlo, tampoco respondió a mensajes privados. Era como si se hubiera autoexiliado, observando en silencio desde las sombras mientras el mundo trataba de entender el capítulo final del Papa. Entonces, casi una semana después de la muerte del Papa Francisco, su nombre apareció inesperadamente enterrado dentro de una lista emitida por el Vaticano de invitados para una misa memorial privada celebrada a Utah, puertas cerradas. Los periodistas tomaron nota, las cámaras esperaron afuera, pero cuando Turkson llegó fue sin pompa ni séquito. No habló con nadie. Ningún gesto, ningún contacto visual, ninguna palabra y, cuando la misa terminó, salió por un pasaje lateral discreto, evitando por completo al público. Aún así, la iglesia no había terminado de escucharlo. La iglesia no había terminado de escuchar de él. Varios días después, sin anuncio o ceremonia, una grabación de audio empezó a circular entre miembros selectos del cuerpo de prensa del Vaticano. No era una conferencia de prensa. No fue una declaración oficial, fue algo diferente, algo más humano y crudo, una simple, breve conversación grabada en privado, captada en una sala tranquila y compartida con un solo periodista bajo estrictas condiciones. En cuestión de horas fue lo único de lo que se hablaba en el Vaticano. En ese breve intercambio, el cardenal Turkson finalmente habló, y lo que dijo no fue con enojo ni acusaciones, pero fue suficiente para sacudir a la iglesia hasta sus cimientos. El tono fue de tristeza, reflexivo, pero a lo largo de todo había un peso y una implicación silenciosos de que algo había salido terriblemente mal. Él no habló de política ni de facciones, sino de una sola decisión. Un momento en el tiempo, una llamada telefónica, llegó a ser conocida como la llamada del doctor el 23 de marzo. Se informó al mundo que el Papa Francisco estaba lo suficientemente estable para salir del hospital y regresar a Casa Santa Marta. Se presentó como una buena noticia, un hito positivo en una larga recuperación. El mensaje oficial del Vaticano fue claro y confiado. El Santo Padre estaba descansando cómodamente y seguiría recuperándose en casa, rodeado de un entorno familiar y asistentes de confianza, pero detrás de las palabras había otra realidad, una que pocos estaban dispuestos a mencionar. Según Turkson, y confirmado por quienes conocen la cronología, el alta no fue tan unánime ni tranquilizadora como el Vaticano hizo parecer. De hecho, hubo un serio debate interno entre el personal médico y funcionarios de la iglesia. Algunos habían pedido precaución, otros impulsaron un tono más optimista. Y luego, como Turkson sugirió en la grabación, se tomó una decisión final, que no fue de un médico, actuando solo sino en consulta con figuras cuyos roles eran más pastorales que médicos. Fue una decisión que resultaría irreversible. Y mientras Turkson hablaba en voz baja sin enojo, dejó la puerta abierta a una posibilidad inquietante, que el regreso del Papa a casa no fue una señal de fortaleza, sino un punto sin retorno. Del lenguaje pulido de el anuncio oficial del Vaticano, 23 de marzo, que presentó la salida del Papa Francisco del Hospital JLI como un giro esperanzador, generó creciente inquietud entre quienes habían presenciado personalmente el deterioro del Papa. Para muchos observadores cercanos, la narrativa de recuperación simplemente no coincidía con la realidad que habían visto con sus propios ojos. Varios individuos, tanto dentro del hospital como dentro del Vaticano, habían hablado en voz baja de un hombre que se veía profundamente debilitado. El personal describió cómo luchaba por formar oraciones completas, sin detenerse a respirar,
cómo su cuerpo mostraba signos de un cansancio incansable y cómo permanecía bajo tratamiento continuo por dificultades respiratorias. Las imágenes e impresiones pintaban un retrato no de un hombre en recuperación, sino de alguien peligrosamente frágil, alguien que podría haber necesitado más tiempo no menos, bajo cuidado médico. La pregunta tácita, que hasta entonces solo se había planteado en susurros, ahora se hacía en círculos privados. ¿Quién decidió que debía irse a casa? En circunstancias normales, un alta hospitalaria para un paciente de alto perfil y mucho menos para el líder espiritual de la Iglesia Católica Romana implicaría una consideración cuidadosa. No dependería solo de una opinión médicos, especialistas, asistentes personales, funcionarios de la Iglesia y posiblemente el propio paciente participarían en la decisión. Se esperaba consenso, no un mandato. Pero fuentes con conocimiento de la situación comenzaron a indicar que ese no era el caso. Según un enlace médico que tenía información sobre las etapas finales de la hospitalización del Papa, la decisión no fue colaborativa. Se redujo a una única autorización, una firma no, de un médico papal de larga trayectoria, ni de una figura conocida dentro de la estructura sanitaria de la Santa Sede. Fue, supuestamente, de alguien mucho más nuevo, y una médica externa recién asignada, para ayudar a manejar el cuidado respiratorio complejo del Papa. Esta médica, una mujer con un impresionante currículum y fuertes credenciales, apenas había comenzado a consultar en el caso de Francisco. Dentro de círculos médicos se la veía como eficiente, serena y decididamente segura. Sin embargo, algunos sugirieron en voz baja que su confianza ocasionalmente rozaba la sobreconfianza. Aunque su identidad nunca se reveló, en ninguna comunicación vaticana su nombre comenzó a circular discretamente entre aquellos en redes médicas y clericales, mencionado con cautela, casi como, sin nombrarlo en voz alta, atrajera más controversia. Los relatos del personal hospitalario describieron cómo ella afirmó con convicción que el Papa Francisco estaría mejor en su propio entorno, declarando que la familiaridad de la Casa Santa Marta le traería confort y calma. Supuestamente argumentó que una hospitalización prolongada podría complicar la recuperación. Para ella el Papa estaba lo suficientemente estable para continuar su descanso en casa, pero otros no estaban de acuerdo. Varios miembros del equipo médico, según fuentes, habían recomendado un enfoque más conservador. Recomendaban continuar la observación hospitalaria por Simo, al menos otra semana, posiblemente más. Pero esas voces, a pesar de su experiencia, no eran las que tenían la autoridad final. Una fuente bien informada sobre el protocolo interno de altas del hospital lo resumió con escalofriante claridad. Hubo resistencia, pero al final ella la anuló. Dijo que él estaba coherente, que entendía los riesgos, y firmó. Eso fue todo. Y así el momento pasó en silencio, sin espectáculo, sin fanfarrias. No hubo imágenes del Papa saliendo por las puertas del hospital, no hubo bendición para las cámaras, ni un saludo amable a los fieles, que se habían reunido en oración afuera. Solo una caravana cerrada con vehículos, con vidrios oscuros, mientras se dirigía lentamente de regreso al Vaticano. El público no vio nada de eso, y en los días que siguieron no verían nada en absoluto. Desde el 23 de marzo en adelante el Vaticano permaneció envuelto en silencio. No hubo discursos dominicales desde el balcón, ni breves mensajes en video de gratitud o tranquilidad, ni siquiera un saludo grabado que se había vuelto algo habitual durante sus enfermedades pasadas. Donde antes el Papa Francisco había sido una fuente de calidez y visibilidad durante tiempos difíciles, ahora desapareció detrás de puertas cerradas. No metafóricamente, sino literalmente pasaron semanas. El mundo se preguntaba. Y finalmente llegó el domingo de Pascua, 20 de abril. La primera, última vez que se vería al Papa de pie con ayuda en la ventana de la Basílica de San Pedro, dio la bendición Urbi et Orbi a la multitud reunida. Pero para muchos que miraban, ese momento se sintió menos como una celebración de resurrección y más como una despedida. Incluso esa aparición dejó a muchos intranquilos. Demacrado,
Su voix era débil, casi inaudible. Sus gestos, antes tan llenos de vida, ahora eran contenidos. El hombre que había pasado una década acercándose a la gente ahora parecía alguien sostenido por ellos, y detrás de él seguían las preguntas sin respuesta. Testigos presenciales que se reunieron en la plaza de San Pedro el domingo de Pascua, luego hablarían de un momento que se sintió menos como una celebración, más como una despedida silenciosa. El Papa, Francisco, frágil y visiblemente luchando, tuvo que ser asistido hasta la ventana. Su voz, antes firme y llena de convicción, ahora temblaba de cansancio. Fue como ver a un hombre susurrar su bendición final. Un observador, y sin embargo, a pesar de todo lo evidente, nadie cuestionó la decisión anterior de enviarlo a casa desde el hospital, al menos no en público. Pero, dentro de los pasillos de mármol del Vaticano, algunas voces comenzaron a susurrar altos. Funcionarios profundamente involucrados en la vida de la curia empezaron a expresar tranquila preocupación. ¿Realmente había estado el Papa en condiciones de tomar decisiones informadas sobre su propio cuidado? ¿Estaba lo suficientemente fuerte, mental, emocional y físicamente para ponderar los riesgos de dejar la supervisión médica? Algunos comenzaron a preguntarse en voz alta, aunque a puertas cerradas, si el médico que supervisó su alta había actuado con demasiada confianza, ansioso por seguir el protocolo, quizás, pero ciego ante los matices. Con cada día que pasaba mientras el Papa Francisco permanecía fuera de la vista y su condición no mejoraba, se hizo dolorosamente claro que no habría recuperación. Entonces el 21 de abril, menos de un mes después de su regreso al Vaticano, llegó el anuncio: el Santo Padre había muerto mientras dormía. Pero esta vez el silencio que siguió fue diferente, más pesado, más cargado. Las preguntas que antes se susurraban en rincones comenzaron a afilarse. ¿Quién había estado involucrado en la decisión de darlo de alta? ¿Quién dio la aprobación final? ¿Quién desestimó las advertencias? ¿Y quién, si acaso, alguien estaría dispuesto a decir la verdad? Esta llegó en silencio y de un hombre, cuyo silencio había sido antes un misterio en sí mismo. El cardenal Peter Turkin, el digno prelado ganés, que una vez estuvo al lado del Papa Francisco como defensor de la justicia y la misericordia, finalmente rompió su silencio. Sus palabras no se gritaron desde un podio, ni se publicaron en un comunicado de prensa. Fueron dichas en una reunión confidencial con un periodista, compartidas con un tono de profundo duelo, y después, sin su consentimiento, filtradas a la prensa. Y una vez que salieron a la luz, desataron una tormenta en todo el mundo católico. Ella lo mató. Esas fueron las palabras secas, dolorosas, dichas sin ira, pero con un dolor insupportable. El cardenal Turkin no hablaba en sentido figurado, se refería directamente a la médica que firmó la orden de alta que permitió que el Papa Francisco saliera del hospital el 23 de marzo. No quiso hacerlo, agregó, casi como defendiéndola mientras la acusaba. Pero lo hizo. La advertimos. Le dijimos que él no estaba listo. Ella dijo que era lo suficientemente fuerte y quería irse a casa, y firmó. Turkin nunca la nombró públicamente. No tuvo que hacerlo. Quienes están dentro de los círculos médicos clericales ya sabían quién era la médica principal que fue añadida recientemente al equipo de cuidado del Papa durante su batalla con complicaciones respiratorias. Según fuentes que luego confirmaron el relato de Turkin, ella insistió en que continuar el tratamiento en el hospital representaba más riesgo que beneficio. Ella creía que la recuperación del Papa sería más rápida y cómoda en el ambiente tranquilo de Casa Santa Marta. Pero otros no compartían su optimismo, al menos dos asistentes médicos luego sí presentaron de forma anónima para verificar que hubo oposición. Algunos doctores, muy preocupados por la condición del Papa, presionaron para al menos una semana más de hospitalización, otra ronda de oxigenoterapia, observación más cercana y mayor precaución. Pero sus voces fueron anuladas. Está alerta. Inchiengi, dijo la médica, y con eso dio la orden final. Turkin describió el momento con una intensidad tranquila. Él confiaba en ella. Todos confiamos al principio. Pero ella miró el registro médico, no al hombre. Y para cuando vio la verdad ya era demasiado tarde.
La grabación duró menos de 5 minutos, pero su peso emocional fue devastador. En horas, los titulares, en toda Europa y América Latina, ardieron con la revelación. Los reporteros que habían seguido la carrera de Turkin por décadas quedaron atónitos. Este no era un hombre, propenso a gestos dramáticos o palabras imprudentes. Toda su trayectoria estuvo marcada por la compostura, la diplomacia y la integridad moral. Si había hablado así, tan directamente y desgarradoramente, era porque creía cada palabra. Y sin embargo, incluso en la dureza de su declaración no había malicia. Turkin nunca pidió una investigación. No solicitó acciones disciplinarias. Lo que ofreció no fue una acusación legal, sino un momento de ajuste emocional. Ella no lo dañó con sus manos, dijo en los últimos segundos del clip, sino con su juicio. Desde entonces la médica en el centro de la controversia se ha retirado de la vida pública. Según quienes conocen los movimientos del personal del Vaticano, ella no ha emitido ninguna respuesta, ni ha participado en entrevistas posteriores. Oficialmente, sigue empleada, pero no en Roma. Sin fanfarrias ni reconocimiento formal, parece haber sido reasignada silenciosamente a un rol menos visible. Dentro del Vaticano las reacciones han estado profundamente divididas. Algunos clérigos creen que el cardenal Turkin excedió sus límites, que confundió la línea entre emoción, responsabilidad. Otros, sin embargo, creen que sus palabras eran más que necesarias. No, para irse. Un alto prelato informó que dijo: todos lo vimos, todos lo supimos. El único comentario público del Vaticano fue a través de un portavoz que reiteró que el Papa Francisco había sido tratado con el máximo cuidado, rodeado de profesionales calificados, y que se había hecho todo lo posible para asegurar su comodidad y dignidad. No se mencionó al doctor Turkin ni hubo referencia al médico, pero para muchos, dentro de la Iglesia, algo había cambiado. Se había roto una confianza silenciosa. Si incluso Peter Turkin, tan leal, tan deliberado, había decidido hablar, ¿qué más podría estar esperando bajo el silencio? El mundo había llorado al Papa Francisco con procesiones, homenajes, oraciones. Pero ahora había comenzado un segundo luto, no solo por el hombre, sino por las decisiones que marcaron sus últimos días, y por la persistente posibilidad de que la última elección hecha en su nombre, la que se suponía le traería paz, podría haber llegado demasiado pronto. Y quien tomó esa decisión puede que nunca tenga que responder. Por ello, en los días que siguieron a la filtración, el Vaticano permaneció en silencio. No hubo investigación interna, ni conferencias de prensa, discursos aclaratorios, solo el mismo silencio que había rodeado las últimas semanas del Papa, y de alguna manera ese silencio habló más fuerte que las palabras de Turkin. El médico, cuyo nombre aún no se había hecho público, había desaparecido de la ciudad sin despedida, sin explicación. Su rol había sido reasignado de la manera más silenciosa. No fue despedida. No fue reprendida públicamente. Simplemente la trasladaron. No apareció mención alguna de ella en ninguna comunicación oficial del Vaticano, ni en los solemnes comunicados funerarios, ni en los homenajes póstumos al Papa Francisco, ni siquiera en la larga lista de nombres agradecidos por su servicio durante sus últimos días. Su papel, aunque indudablemente central en esos momentos cruciales, parecía desvanecerse tan silenciosamente como había aparecido, como tantas cosas dentro del mundo cuidadosamente velado del Vaticano. Su presencia fue borrada no por acusación, sino por omisión. Para algunos, eso fue suficiente. El Papa había fallecido. Un capítulo se había cerrado. El tiempo seguiría avanzando, pero para otros, esa era de silencio planteaba una pregunta mucho más inquietante, una que permanece en el silencio. El pontífice de la Iglesia Católica puede ser dado de alta de atención médica en silencio en contra del consejo de personal experimentado y sin ninguna explicación formal. Entonces, ¿qué más podría estar oculto tras los muros del Vaticano? Desde la ahora famosa filtración, el cardenal Peter Turkson ha permanecido en silencio. No ha hablado con periodistas. No ha emitido una declaración posterior. Todas
Las solicitudes de entrevistas han sido rechazadas. Según quienes están cerca de él, Turkson lamenta profundamente que la conversación privada se haya hecho pública, pero no la verdad de lo que dijo como compartió un allegado. Él no habló para crear escándalo, habló para dar un lugar donde descansara la verdad, y, dentro de la iglesia, el impacto de sus palabras sigue dividiendo. Algunos creen que la declaración de Turkson fue un ajuste de cuentas, necesario y honesto con el malestar, que muchos habían tenido demasiado miedo de expresar, nombrar lo que ya se había visto. Otros lo ven de forma diferente. Para ellos, sus palabras fueron imprudentes, desmedidas, incluso dañinas para una iglesia ya cargada de dolor. Pero incluso quienes no estuvieron de acuerdo no pudieron ignorar una cosa. La imagen de el Papa Francisco en el domingo de Pascua pálido, disminuido, apenas capaz de levantar la mano, esa imagen ya había despertado. Algo. Turkson no creó la duda, solo le dio voz. Entre los fieles la reacción sigue, dividida. Muchos encendieron velas en iglesias de todo el mundo, honrando a un pastor, que incluso en la debilidad se paró una última vez en la ventana. Otros guardaron en sus corazones otro tipo de reflexión, una que vino con más preguntas que respuestas. ¿Estaba el Papa realmente listo? ¿Eligió irse a casa, o esa decisión se tomó por él? ¿Sus deseos guiaron la decisión, o fueron suavemente anulados en nombre del consuelo con la esperanza de paz? Puede que nunca lo sepamos. Lo que es seguro es esto: no fue una controversia política ni una disputa teológica lo que provocó las ondas más profundas tras la muerte del Papa Francisco. No fue un escándalo en el sentido tradicional, fue una sentencia. Suave, triste, irreversible. Una sentencia pronunciada por un hombre que una vez eligió el silencio pero que ya no podía sostenerlo más. Ella no lo odiaba, no quiso hacerle daño, pero tomó una decisión. Una decisión sellada con una firma, y una que nunca podría ser revocada. Y ahora la Iglesia debe vivir con lo que queda. Fue un acto de compasión basado en la lógica médica y una intención sincera. O fue una decisión que cruzó una línea que nunca debió haberse cruzado. Quizás ese sea el eco inquietante. Si incluso el Papa, amado, visible o protegido, pudo ser dejado vulnerable a tal decisión, entonces, ¿quién realmente está protegido del peso de las decisiones silenciosas tomadas a puerta cerrada? El mundo puede seguir adelante, pero las preguntas permanecen. En los días tranquilos que siguieron al fallecimiento del Papa Francisco, el mundo hizo lo que siempre hace. Tras la muerte de una gran figura, trató de seguir adelante. Las campanas habían sonado, las vestimentas negras habían sido guardadas. Las multitudes se habían ido despacio de la plaza de San Pedro, sus velas, apagadas una por una con el viento romano. La iglesia, con su larga memoria y antiguo ritmo, ya había comenzado a prepararse para lo que venía. Cónclave, un nuevo capítulo, el próximo pastor. Pero para muchos algo aún persistía, algo sin resolver. No una conspiración, no un titular, sino un sentimiento, una herida que aún no tenía nombre. No era solo la pérdida del hombre que había liderado la iglesia por más de una década, era la forma en que se había perdido. No en un gran gesto de martirio, no en la llama de un fracaso público o traición política, sino en algo mucho más pequeño, algo más íntimo, más inquietante, una firma, una decisión, un momento tranquilo, a puerta cerrada. Durante años el Papa Francisco había dado todo lo que tenía a la gente, se había presentado incluso cuando estaba cansado, había viajado incluso cuando estaba dolorido, había hablado por los olvidados, los marginados, los rechazados. Había sido la voz de los merección, pobres, el defensor de la misericordia, el puente entre la tradición y la modernidad. Y, entonces, en sus últimos días, esa voz fue arrebatada no por el destino ni por un misterio divino, sino por un solo acto hecho en nombre de la comodidad y el protocolo. No hubo clamor, ni disturbios, ni grandes disputas teológicas, solo una grabación, solo una voz, solo 5 minutos de olor susurrado de un hombre que había tratado de quedarse en silencio,
y luego ya no pudo, mas el cardenal Peter Turkon no tenía nada que ganar al hablar. No estaba haciendo campaña por poder. No buscaba venganza. Lo que ofrecía no era político sino personal. Un lamento, no una protesta. Una confesión. No una cruzada. Ella no quiso, pero lo hizo ella. No. Vio al hombre solo la tabla. Esas palabras resonaron en todos los pasillos de la iglesia no porque se gritaran, sino porque eran verdad y, quizás esa es la verdadera tragedia, que una decisión tomada en confidencia clínica, bajo luces fluorescentes, pudiera alterar tan profundamente el capítulo final de una vida que había cambiado a millones. El Papa no fue traicionado con malicia, se perdió en el espacio entre la cautela y la convicción, en el silencio entre la certeza médica y la duda humana. Y así una nueva pregunta se posó sobre la iglesia como incienso después de la misa. Si la misericordia es nuestro llamado más alto, si la compasión es nuestra mayor virtud, entonces, ¿por qué faltó cuando más importaba? Sería fácil echar culpas, señalar con el dedo al médico, al sanador, a los ayudantes que guardaron silencio. Pero Turkon nunca lo hizo. Su dolor no estaba en asignar culpas. Estaba en nombrar lo que había pasado desapercibido, en revelar lo que había estado demasiado callado por demasiado tiempo. Había visto a Francisco volverse más débil día a día y aún creía que podría recuperarse. Había creído en la fuerza del Papa, en su resistencia, pero más que eso había creído que la Iglesia protegería a los suyos, que nadie, ni siquiera el Papa, sería dado de baja sin un coro de voces que afirmaran la decisión. En cambio, hubo una firma, una persona, no juicio, y el resto guardó silencio. Ese silencio quizás fue el verdadero ruptura. No la descarga, no la muerte, sino el vacío de voz, cuando se necesitaba una voz más que nunca. Y ahora la Iglesia se queda preguntándose qué dice ese silencio. ¿Fue la misericordia la que guió la decisión? ¿O fue la prisa? ¿Fue confianza en el protocolo? ¿O una confianza mal puesta? No, hubo investigación. No hubo una retractación formal. La médica involucrada simplemente desapareció en otro puesto. Su nombre nunca fue confirmado públicamente, su papel nunca fue tratado oficialmente, su ausencia se convirtió en su respuesta. Pero la ausencia no fue suficiente. Porque lo que se había roto no fue solo una tradición o una cadena de mando, fue algo mucho más sagrado: la confianza. Los fieles habían seguido a Francisco a través de cada dificultad, lo vieron superar escándalos, soportar críticas y liderar con una gentileza que hacía que incluso los escépticos se detuvieran. Se había convertido no solo en un pontífice, sino en una presencia. Y entonces, de repente se fue, no en un estallido de llamado divino, sino en el silencioso fracaso de un sistema que eligió la precaución sobre la comunión. Y ahora el pueblo queda, no solo para llorar, sino para cuestionar, no por enojo, no para provocar división, sino porque algo se siente incompleto. La historia no termina con el funeral. Termina con un susurro. Estaba listo. Fallamos. En el Y si ni siquiera él fue escuchado completamente al final. ¿Quién de nosotros realmente lo fue? En los meses por venir, un nuevo papa surgirá. Se parará bajo el balcón y ofrecerá a la Iglesia un nuevo comienzo. La gente aplaudirá. El incienso se elevará a los tambores de la tradición, volverán a sonar. Pero, bajo todo eso, en los espacios silenciosos de oración y memoria, este capítulo final seguirá conmoviendo corazones, no porque haya sido escandaloso, sino porque fue humano, porque al final no perdimos un papa solo por ideología o enfermedad, sino quizás por nuestra propia incapacidad para pausar, esperar, escuchar, ver al hombre, no solo el gráfico. La Iglesia seguirá adelante, como siempre lo ha hecho. Pero esta vez lleva algo extra, una lección, susurrada por un cardenal que una vez juró no decir nada, y luego eligió decir lo más importante de todo. No,
por rebeldía, sino por reverencia, porque a veces la verdad no es una tormenta, es una sola lágrima que cae en el silencio. Y mucho después de que las multitudes se hayan dispersado, y el siguiente cónclave haya comenzado, y las velas se hayan consumido, esa verdad permanecerá no escrita con tinta, sino grabada en la memoria. Y para aquellos que lo amaron, para quienes lo vieron no como un trono, sino como un servidor, siempre estará esa imagen final, un hombre pálido y sin aliento parado en una ventana en la mañana de Pascua, no para proclamar su victoria sobre la muerte, sino para decir adiós. Y en ese momento, la Iglesia no estaba mirando a un papa. Estaba mirando a un alma que lo dio todo, y solo pidió ser visto una última vez